¿Un vídeo entero hablando de presiones? Pues sí, porque muchos ignoran lo mucho que influye la presión de los neumáticos en la seguridad, en el agrado de conducción y en el consumo. Y te vamos a contar todos los secretos, todos los trucos, algunas curiosidades y un poquito de historia. ¡Hey! Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Los neumáticos son esa cosa redonda, negra, con un agujero en medio, que a muchos les parece que son muy feos, pero que son importantísimos para nuestra seguridad. Pero a la gente no les da mucha importancia, en general, y ya a las presiones ni os cuento. Y bueno, los que seguís la competición, incluso en la Fórmula 1, veréis la importancia que se le concede a las presiones de los neumáticos. Es que la presión de los neumáticos es clave para el comportamiento del coche. Se puede considerar, incluso en el caso de un Fórmula 1, como si fuese un reglaje más. Eso es en la Fórmula 1, pero es que en los coches de calle es tanto o más importante, porque como os digo, no solo afecta al consumo, no solo afecta al grado de uso, sino afecta sobre todo a la seguridad. Lo digo muchas veces. Lo que distingue Garaje Hermético, había puesto en el guión GH, pero el GH es Garaje Hermético, no es Gran Hermano. Lo que distingue a Garaje Hermético es que nos gusta explicaros el porqué de las cosas, algunas anécdotas, un poquito de historia, y es lo que vamos a hacer con el tema de los neumáticos. Porque seguro que os estáis haciendo, muchos de vosotros, al menos dos preguntas. Una, la primera, ¿siempre los neumáticos han tenido aire en las ruedas o no? ¿O antes no tenían aire? Y la segunda, ¿y si antes no tenían aire y ahora sí, cuándo y en qué momento empezó a ponerse aire en las ruedas? Os voy a contar las dos cosas. Como podéis imaginar, no. Los primeros coches no tenían aire en las ruedas. Los primeros coches, no hay que olvidar que los primeros coches eran poco más que carros de caballos carrozados y con un motor. Las carrozas o no sé, yo de pequeño le llamaba carrozas. Los carruajes en general, las ruedas eran de madera. Entonces en los coches lo que se hizo es pegar, ya existía el caucho, una banda de goma, de caucho, alrededor de la rueda. Eso era todo. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque era obvio, en las carretas o en los carros, la tracción dependía de las herraduras y de los caballos en el suelo, pero en los coches no. En los coches importaba que la rueda fuera capaz de transmitir esa tracción, esa potencia al suelo. Por eso desde prácticamente el principio se les puso goma. Había mucho que mejorar y en esa historia van a salir nombres que a todos os suenan. Por ejemplo, nombres como Dunlop o Dunlop, que diría Rodrigo, Michelin o Michelin, y, como no, Goodyear. A lo mejor os sorprende, pero la primera motivación para poner aire en las ruedas fue el confort. Sí, el confort. Y la cosa tiene muy sencilla explicación. Al principio no había prácticamente carreteras. Los coches, las bicis, las motos, los caballos, las personas iban por caminos llenos de baches y de piedras. Pero es que incluso las carreteras o las calles que tenían algún tipo de pavimento, pues también tenían baches y piedras y de todo. Los coches, desde el principio, mal que bien, tenían suspensión. Las motos tardaron mucho en llevar suspensión detrás, delante le llevaron antes. Por cierto, como las bicis. Pero las bicis, en general, en esa época, no tenían suspensiones. Y claro, por esos caminos eran incomodísimas, iban dando botes, a pesar de esos sillines de la época con unos muelles, que era una especie de suspensión. Entonces, al señor, que me ha apuntado aquí el nombre, John Boyd Dunlop, se le ocurrió una idea. ¿Y si quito las ruedas de goma maciza y pongo una banda de rodadura y las meto aire dentro? Y así lo hizo. Pero lo hizo tan bien que tuvo un éxito inmediato. El neumático con aire, donde primero se usó, fue en las bicicletas. De ahí fue pasando a los coches y a las motos. Bueno, quería daros un dato, porque esto pasó hace un poco de tiempo. Fue en el año 1887. Los neumáticos, esos neumáticos primitivos, con cámara, iban pegados a las llantas, que solían ser de madera. Bueno, solo os puedo dar un dato. Michelin inventó el neumático desmontable. Y os comento por qué. Porque los hermanos Michelin vieron llegar a un señor, a un ciclista, con a un coche, que tenía una rueda pinchada,
y con un formón, que no sé si sabéis lo que es, imaginaos un destornillador muy ancho y afilado, despegar el neumático y esa banda de rodadura y todo el neumático, despegarlo de la llanta y luego pegar el nuevo. Pues esa operación pues podía tardar fácilmente alguien que supiera entre 2 y 4 horas. Los coches pinchaban muy a menudo, por esto que os digo que los caminos y las pocas carreteras que había eran muy malos. Y aunque llevaban normalmente 2 e incluso más ruedas de repuesto, si haces un viaje largo normalmente había que parar a reparar los neumáticos y, como os digo, era muy laborioso y muy trabajoso y necesitaba mucho tiempo. Los hermanos Michelin inventaron los neumáticos desmontables y tuvieron un éxito inmediato porque en la carrera ciclista que se disputó en 1891 entre París, Bresta y París participaban 200 ciclistas. De esos 200, solo uno equipaba neumáticos desmontables Michelin. Adivinad quién ganó. Ganó el que usaba neumáticos desmontables, porque cambiaban los neumáticos mucho más rápido. Esto fue, como os digo, en el año 1891. Solo 4 años después, en 1895, estos neumáticos empezaron a usarse en los coches. En 1898, ¿lo he dicho bien? 1898, aparece otro nombre ilustre del tema de los neumáticos que a todos os sonará. Estoy hablando de Goodyear. ¿Qué inventó Goodyear? Bueno, pues inventó los neumáticos con talón y con anillo que encajaba en la llanta. El talón os lo voy a explicar. En un neumático está la banda de rodadura, que es lo que está en contacto con el suelo, digámoslo así. Bueno, pues lo que hay entre la llanta metálica y el suelo, esa parte, se llama hombro o talón. Bueno, talón en realidad es la parte que estaría dentro de la llanta. Lo que hizo este señor es poner ahí un anillo de acero flexible, que había que meterlo a presión, pero que una vez metido e hinchado, impedía que el neumático se saliera de la llanta por mucho más rápido que fueras y por mucho que aperas una curva. Ese fue un invento clave. Además, este señor se asoció con la empresa Firestone y se convirtieron rápidamente en el número 1 de neumáticos, de fabricante de neumáticos en el mundo. Si habéis, como soy gente que sabe de coches, si habéis leído libros, revistas, web, o oído vídeos o podcasts, sabéis que siempre se dice una cosa, se dice mucho, pero parece que no cala. Probablemente una de las cosas que más ha evolucionado los coches y más ha permitido evolucionar a los coches han sido los neumáticos. Los neumáticos en cuanto a capacidad de agarre, en distintos elementos, ya sea en seco, en mojado, en nieve, en hielo, en cuanto a confort, en cuanto a durabilidad, en cuanto a escaso rozamiento, o sea, pérdida de energía por la rodadura. El progreso de los neumáticos ha sido increíble y ha permitido a los coches de competición mucho más, hacer avances increíbles. Pero para entender un poco lo que vamos a hablar, hay algunos conceptos que me gustaría, antes de empezar, aclararos. Ya os hemos dicho lo que es el hombro del neumático y lo que es el perfil, ¿no? Digamos, para neumático, si cortaras un neumático así longitudinalmente, pues la parte que va en contacto con el suelo es lo que se llama banda de rodadura, lo que rueda, eso es fácil de entender. Luego, la parte lateral, lo que se ve es el hombro, y el talón es la parte que se llama talonar o destalonar cuando sacas un neumático, que está, digamos, metida por dentro de la llanta, es el hombro. Pero hay dos conceptos más que tenéis que conocer, que es el flaneo y la deriva. El flaneo es muy sencillo, se llama flaneo porque es como un flan. O sea, imaginaros ese corte que os digo, que el neumático, lo voy a hacer con las manos porque yo creo que no vale la pena ni hacer un dibujo. El neumático es así y flanea porque se mueve. Es decir, imaginaros que va muy bajito de presiones. Al llegar a una curva, la banda de rodadura se agarra, pero la inercia del coche deforma el neumático. Eso es el flaneo. La deriva es la consecuencia del flaneo. Vamos a explicarlo de un modo muy sencillo. La deriva sería la diferencia de ángulo que hay entre lo que señala el volante y las ruedas y lo que de verdad gira el coche. Si el coche derrapa, no es deriva, es que derrapa. Pero normalmente, por esta deformación que os digo, que se llama deriva, pues tú giras el volante un número de grados, sobre todo con presiones muy bajas o si vais muy rápido, se nota mucho. En competición, por ejemplo, se nota muchísimo. Y eso que los neumáticos de competición van hinchados muy duros, los hombros son muy robustos y muy bajitos, son de perfil muy bajo, pero a pesar de eso,
Tú notas cuando estás en una curva que giras el volante y el coche no gira lo mismo que si estuvieras despacio, sino que va derivando. Son dos conceptos muy importantes y en los que la presión interviene de forma fundamental. Hay que buscar un equilibrio entre todas estas circunstancias que se dan en un neumático: confort, seguridad, presión según la carga, etcétera, etcétera. Y lo mejor para eso es que tengáis en cuenta los conceptos que os voy a explicar en este momento. Mirar las presiones con frecuencia. Hay 3 criterios para mirar las presiones, además lo contaba en un TikTok. 1. Si vemos que el neumático a simple vista se ve bajo de presión, os lo sospechas, hay que mirar la presión. 2. Yo aconsejo hacerlo por lo menos de forma regular una vez al mes. Y 3. Cuando nos vamos de viaje. Cuando vamos de viaje por 2 motivos. Uno, para asegurarnos que las presiones están bien, pero otro, sobre todo si vamos a ir con carga, hay que subir las presiones de los neumáticos. Es muy importante para nuestra seguridad. Por eso, siempre que vayáis a ir de viaje, mirar las presiones. Bueno, a estas alturas algunos os estaréis preguntando cuál es la unidad de medida de la presión de los neumáticos. Bueno, iba a decir en Europa. Inglaterra es Europa, aunque no sea Unión Europea. Pero vamos, en los países que utilizan el sistema métrico se utilizan los kilogramos por centímetros cuadrados o los bares. Los bares, que no son esos sitios que te vas de copas, también un bar es una medida de presión, prácticamente, aunque el bar no es del sistema métrico decimal, prácticamente equivale a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Pero es muy frecuente, y además en todos los coches lo veis o en los manómetros, la medida en PSI. PSI, lo he puesto por aquí, que es libras por pulgada cuadrada, que equivale, para que os haga una idea, un bar equivale a 14,50 PSI. Bueno, mi consejo es que la midáis en bares o en kilómetros por centímetro cuadrado, porque, como os digo, es prácticamente equivalente. Manómetro de confianza. Imagino que a estas alturas todos sabéis que un manómetro es un aparato que sirve para medir presiones. Y bueno, pues lo que voy a decir ahora lo he dicho muchas veces y me vais a decir que soy muy pesado. Rodrigo lo está pensando. No os fiéis de los manómetros de las gasolineras. Yo lo siento en el alma. Lo sabrá que miran bien, lo sabrá. Pero hicimos además hace 2 o 3 años un artículo y verificamos como 300 gasolineras y que midieran bien, de 300 gasolineras no llegaban ni a 10. Entonces, está bien ir a las gasolineras para meter aire, pero compraos un manómetro. Compraos un manómetro. Es que si me dijeran, vale mucho dinero, es que hay manómetros decentes por 10 euros. Y lo suyo es tener nuestro manómetro, llevarlo en el coche. Si tenemos muchos coches, tampoco no es un despilfarro comprar uno para cada coche. Siempre en frío. Las presiones que da el fabricante se refieren a cuando el neumático está frío. Es decir, que lo ideal es medir las presiones en frío. Y me diréis, bueno, ¿y si hace calor? A ver, es que cuando hablamos de frío y calor, para un neumático no es lo mismo que para una persona. Para un neumático, 20, 30, 40 grados es estar frío. La diferencia entre que esté a 0 grados o a 30 grados es prácticamente despreciable. Pero con un neumático trabaja una presión muy alta. ¿Por qué? Porque cuando veis un neumático, veis el coche parado, veis cómo, digamos, la parte que toca el suelo está, vamos a decirlo así, abollada. Cuando el neumático da vueltas, se está deformando todo constantemente el hombro y eso produce mucha temperatura, aparte del roce con el asfalto. Los neumáticos de competición trabajan en temperaturas altísimas, pero los de un coche de calle es muy fácil que lleguen a 80 o 90 grados. Habrá alguno escéptico que diga, bueno, no será para tanto. Para esos escépticos he traído una cifra. Imaginaos un neumático relativamente frecuente, un 205/70 en llanta de 14, una rueda relativamente pequeña. Bueno, una rueda así en solo un kilómetro, habrá dado 500 vueltas. Es decir, que si hacemos un viaje a 120 km por hora, quiere decir que en esa hora el neumático habrá dado 60.000 vueltas. 60.000 vueltas. Imaginaos, con esa deformación, dando 60.000 vueltas en una hora, lo que se calienta el neumático. ¿No puedes en frío? Un truco. Pero habrá alguno que me diga, mira Máximo, yo es que no tengo un compresor en casa. Entonces, si mido las presiones y tengo que poner presión, pues ¿qué hago? Puedes hacer 2 cosas. Primero, ir a una gasolinera próxima, porque como os digo,
A ver, si la gasolina está en 3 kilómetros, no pasa nada, no va a variar mucho la presión. Pero si está más lejos, es muy fácil. Hay un truco muy sencillo. Imaginaos que la presión que queréis poner es 2,5 y el neumático en ese momento tiene 2,3 y la gasolinera está a 20 kilómetros. Bueno, pues lo que hacéis es que vais a la gasolinera y si cuando medís la presión ha subido, le metéis 0,2 bares más. No es una ciencia exacta porque habría que meter un poquito más, pero da igual, siempre va a ser mejor. Esto es una regla muy sencilla. Incluso puedes meter un poquito más y luego cuando vuelvas de ese recorrido y a la mañana siguiente, con tu manómetro, afinas la presión. Es un truco que no tiene ningún problema, así que no hay disculpas. ¿Qué presión pongo? ¿Qué presión pongo? Sencillísimo, la que te recomiende el fabricante del coche, porque doy por sentado que llevas las ruedas que te recomienda el fabricante del coche. ¿Y dónde aparece? Bueno, pues todos los coches del mundo mundial tienen o bien en la tapa de la gasolina, o bien en el cerco del maletero o una puerta del conductor u otra, viene una tabla donde vienen los distintos neumáticos que pueden llevar y las presiones. Generalmente además te vienen, a veces incluso en función de la velocidad que puedas llegar a rodar, que en los países que estamos limitados a 120 o 130 es la misma, pero hay otros países que no tienen limitaciones así. Y sobre todo, si va a aumentar la carga, te recomiendan qué presión hay que poner. Alguno me dirá, bueno, pero es que mi coche es muy antiguo y esa pegatina la han debido quitar o se ha borrado. No importa, buscáis en el libro de mantenimiento. Y alguno me dirá, uy, a saber dónde está el libro de mantenimiento, porque yo cuando compré el coche no me lo dieron. Tampoco tiene disculpa, lo buscas en internet y en internet te aseguro que lo vas a encontrar. Mi consejo es que respetes escrupulosamente las presiones que manda el fabricante, que recomienda. Pero a lo mejor tú me dices, no, bueno, es que yo conduzco muy bien y me gusta afinar, me gusta tal. Bueno, pues en ese caso no es ninguna tontería si eres, vamos a llamarlo así, un conductor avanzado o tienes tanta sensibilidad que juegues un poquito, porque puedes variar un poco el comportamiento de un coche con las presiones. Por ejemplo, os voy a contar un secreto. Yo en mi Mazda, en vez de subir, para que el coche esté más ágil en la entrada en curva, en vez de subir la presión trasera, lo que hago es bajar un poquito la trasera, de forma que el coche es más ágil, la parte trasera deriva un poco más, pero lo hace de forma muy amable. Podéis hacer estos truquitos. Si vais a rodar en circuito, mi consejo es que entonces sí que prestéis atención a estas cosas. Si vais a rodar en circuito, aunque sea una estándar, siempre suele haber alguien experto que te pueda aconsejar, o hay algún servicio que te cambian neumáticos y ellos también te pueden aconsejar. Y por supuesto, si es en una carrera, tendrás un mecánico, un ingeniero, un preparador que te va a aconsejar. En circuito se notan mucho, pero mucho. Yo recuerdo que uno de los reglajes que yo primero hacía cuando corría en el Hyundai Coupé era un coche que estaba muy bien hecho, pero tenía un problema endémico, que era un coche que tenía un motor relativamente grande y además delante, bastante delante, y detrás casi no tenía peso. Entonces era un coche que todos los reglajes iban conducidos a que el tren delantero agarrase y el trasero no agarrase demasiado. Por eso tenía más vía delante, caída negativa, iba más bajito, y detrás era al contrario, tenía caída cero, incluso a veces iba un poquito abierto de convergencia, más presiones, pero es que jugando simplemente con las presiones del tren trasero se notaba mucha diferencia de cómo el coche, en el árbol se dice dar más el culo o menos, se notaba muchísimo, así que si os atrevéis, con precaución, podéis retocar un poquito las presiones. Rueda de repuesto, no la olvides. Si eres de los afortunados que tienes un coche con rueda de repuesto, no olvides, cuando vas a mirar la presión de las ruedas, mirar la presión de la rueda de repuesto, sea normal o sea de galleta. Y si no lo llevas, asegúrate que el kit de reparación está en orden. Hay muchos sprays que se llaman spray reparapinchazos que no son ninguna tontería y te pueden servir, a mí de hecho me han servido para salir muchas veces de un lío. Si es un pinchazo una raja muy grueso, no te va a servir. Pero si es un pinchazo lento, lo típico que vas a comer y cuando vuelves ha bajado, ves que el neumático ha perdido presión, es perfecto, porque además te repara el pinchazo y te da presión. Importante, cuando pongas el spray hay que poner el spray y salir a rodar. El final de este vídeo es muy sencillo. Llevar las presiones adecuadas van a ser todo ventajas, todo. Aleja el peligro de pinchazo o lo que es peor, de reventón. Hace el coche más sencillo de conducir y eventualmente más cómodo y por tanto más seguro. Y
te puede permitir ahorrar combustible, porque la diferencia de llevar un coche con las presiones adecuadas frente a un coche el mismo con las presiones muy bajas, puedes llegar a ahorrar entre un 3 y un 7% de combustible. Así que yo creo que vale la pena comprarse un manómetro y vale la pena perder 10 minutos en mirar las presiones. Y llegamos al coche del día. Y en el coche del día he elegido un coche que tenga que ver con el tema de las presiones. He elegido el Peugeot 205 GTI, pero la versión 1.9. La versión 1.9 de 130 caballos era un coche bastante más delicado. Recordad que hubo dos versiones de 1.6, de 105 y 115 caballos, que tenían una estabilidad, eran coches muy progresivos, fáciles de llevar. Pero el de 130 caballos, mucho más potente, que cuando acelerabas tenía problemas de motricidad. El tren trasero era muy rígido para ayudar a que el coche tuviera motricidad. Era muy delicado. Manejando las presiones del tren trasero podías hacer que el coche fuera un poquito más noble. Era muy sensible a las presiones. Yo aprendí mucho porque además tuve una oportunidad buenísima, que fue poder rodar muchas vueltas con este coche en el circuito de Jarama jugando con las presiones. Aprendí un montón y además era un coche que la verdad es que era un tiro. Así que ese es nuestro coche del día. Bueno, llegamos al colutorio en el que Federico me pregunta cuáles son las presiones ideales para rodar el circuito, porque él un día fue con su coche a un circuito y le aconsejaron meter 3 kilos. Vamos a ver, Federico. La respuesta es muy sencilla. ¿Presiones ideales para qué? ¿Para deteriorar o gastar lo menos posible el neumático o para hacer los mejores tiempos? Porque cuando se rueda con tu propio coche en un circuito, una forma de no castigar demasiado los hombros, es decir, que el neumático llega a pesar con el lateral, es hinchar mucho las ruedas. Probablemente el coche no sea tan rápido, el neumático no agarre tanto, pero los castigas menos. Si lo que buscas son las máximas prestaciones, es que lo suyo ya es usar neumáticos de competición. Y sobre todo que según el coche, según el circuito, según la temperatura, te dejes aconsejar, porque te digo, en circuito las presiones son muy importantes. Marta me hace una pregunta que me ha parecido muy interesante y me ha hecho gracia, porque dice que ella tiene un manómetro para la bici, que además tiene, como sabéis, hay dos válvulas en bici, la Presta y la Shredder. Bueno, la Presta es la fina y la Shredder la gorda, la que llevan los coches. La respuesta es muy sencilla. Marta, el manómetro no sabe si estás midiendo las presiones de un coche, de una bici, de un camión, de un tractor o de un balón. Por supuesto, además, los manómetros que se usan para bicis suelen ser bastante precisos porque las bicis afinas más. Y vamos, yo os puedo contar que el manómetro que llevo en mi coche es el mismo, igual, no es el mismo, es uno igual que el que uso en mi bici. Bueno, llegamos al final del vídeo, que yo pensé, era otro de esos vídeos que pensé que no sabía si iba a dar por un vídeo y ha dado. Bueno, os he contado un poquito de historia de los neumáticos, me gustaría que me dierais vuestra opinión, si hicierais comentarios, nos dierais al like, al me gusta, que os suscribáis si no estáis suscritos, recordaros que estamos en las redes sociales, recordad que los lunes hacemos un podcast de actualidad y recordad que me gustaría veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.